Hola, ¿qué tal? Soy Lorena Ballardini y en esta oportunidad vengo a compartir con ustedes lo que sería el audiovisual del taller 2, el taller sobre formulación de proyectos de investigación en políticas sociales. Y un poco la intención en este segundo taller de este ciclo que estamos compartiendo la UBA con la UMPA es poder presentarles algunos elementos que les puedan servir para esta convocatoria que se encuentra vigente de proyectos del programa de políticas públicas sociales de la UMPA. Y bueno, en ese sentido, digamos, este es un taller bastante breve que tiene una intención puramente práctica y de compartir experiencias y ejemplos, como habrán visto en el documento de presentación y fundamentación. Y en esta clase me voy a dedicar a dos cuestiones centrales. La primera de ellas es poder discutir y compartir con ustedes algunos aspectos metodológicos relativos al diseño de investigaciones, particularmente en materia de políticas sociales, compartir enfoques, algunos elementos del marco conceptual de los trabajos que realizamos desde el Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas de la UBA, desglosar algunos problemas y objetivos de investigación, tanto de la UBA como de algunos equipos de Flaxo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con el fin de poder, bueno, de poder darles herramientas que ustedes puedan tomar para lo que sería esta convocatoria que se encuentra en curso. Bien, entonces para empezar, digamos, digamos, esta presentación y este taller en general va a estar bastante atado a los requisitos de la convocatoria, a los distintos elementos de las investigaciones que establece esta convocatoria. Y en ese sentido, digamos, vamos a empezar por lo más amplio, digamos, que tiene que ver con, bueno, qué tipo de investigación en materia de políticas sociales podemos realizar. Bueno, básicamente, como cualquier investigación en ciencias sociales, vamos a tener tres tipos básicos de estudios: los exploratorios, los descriptivos y los explicativos, como vamos a ver. Siempre, por supuesto, en relación al problema que se intente abordar desde la investigación, a la disponibilidad de fuentes respecto de la problemática y al estado del arte o de conocimiento sobre el tema. Entonces, brevemente por cada uno, digamos, en relación con los estudios exploratorios, digamos, y la convocatoria así lo marca, refiere, por supuesto, a la identificación de nuevas situaciones problemáticas, que, digamos, un análisis, un estudio previo haya demostrado que no existe demasiado abordaje sobre ella en el estado del arte. Puede ser un acercamiento a un tema para poder, digamos, generar algo de conocimiento que luego pueda abordarse o profundizarse en un estudio descriptivo o explicativo. Y en ese sentido, los estudios quizás de corte más descriptivos van a referirse a estas políticas quizás más abordadas por la literatura, pero profundizar algunos aspectos de su funcionamiento en distintos niveles, tanto del diseño de las políticas, la ejecución de esas políticas en torno al alcance o no de las metas propuestas, también desde ya todos aquellos trabajos vinculados a retomar la perspectiva de los distintos actores de la política, ya sea de los receptores o ya sea de los decisores de esa política en particular, pensando en una idea de descripción densa, ¿sí? Una descripción científica que pueda dar cuenta de todos estos elementos de una manera bastante profunda, generando categorías, generando nuevos conceptos, pero de una manera que se proponga un abordaje simplemente descriptivo. Finalmente, en relación con los estudios más bien explicativos, y la convocatoria también incluye lo que allí denominan estudios de impacto de estas políticas. El impacto implica medición, digamos. En el primer taller de esta serie dedicamos una clase particularmente a todo lo que tiene que ver con medición
un foco bastante específico en lo que tiene que ver con la medición de derechos humanos. Pero, digamos, la convocatoria entonces retoma esta idea de poder medir impacto de determinadas políticas que se estén implementando a partir de ya sea indicadores propios, es decir, a partir de un diseño propio del equipo de investigación, de ciertos indicadores, o a partir del uso de indicadores secundarios, utilizando sistemas que ya existen, que estén disponibles a nivel de las estadísticas públicas o de otros sistemas. En cuanto a otro elemento central, que es el de los aspectos conceptuales, ¿sí? Digamos, atados a esta formulación del problema de investigación en materia de políticas sociales, yo les traje aquí, digamos, 3 conceptos que son los que se usan muy fuertemente en las investigaciones del equipo al que pertenezco. Por supuesto, esto no es excluyente, en todo caso hasta es compatible con cualquier otro tipo de marco conceptual que manejen ustedes en sus equipos de investigación, pero me permití traérselos como para que también puedan, si es que no conocen algunas de estas perspectivas, que puedan, quién sabe, abordarlas o analizarlas, explorarlas para sus propios estudios. En relación con el concepto de brecha, que es utilizado por el equipo, por el grupo de CPP, uno de los textos de la bibliografía obligatoria de este taller que ustedes tienen para leer es el texto de Gustavo Gamayo, que es uno de los docentes también del taller y que está en una de las publicaciones del equipo. El concepto de brecha es un concepto metodológico que es utilizado, digamos, como marco en nuestras investigaciones, para poder entender un poco el papel que desempeñan las políticas sociales en relación con las nociones de bienestar y también, por supuesto, de acceso a derechos. Entonces, el concepto de brecha es tomado como, digamos, la distancia que existe entre las aspiraciones normativas que están asociadas al enfoque de derechos, que vamos a repasar brevemente, pero que ustedes vieron en la clase de Laura Pautazzi del taller 1, la distancia entre estas aspiraciones y las condiciones materiales de realización de esas aspiraciones, vinculadas a las oportunidades que tienen los grupos que estudiamos en nuestras investigaciones, digamos. Entonces esa noción de distancia o de brecha se puede ver, y vamos a ver ejemplos concretos que se puede ver en distintos elementos, digamos, en distintos aspectos de las políticas sociales, ¿sí? Y es un parámetro que justamente nos permite un análisis empírico de ciertas formas que adquiere la desigualdad a nivel social, y vamos a poder encontrar, vamos a poder analizar en clave de brechas, digamos, cuestiones como el género, la cuestión educativa, el acceso a servicios urbanos, y cualquier otro aspecto vinculado a las políticas sociales. Otro concepto que es clave, digamos, en las investigaciones del equipo de CPP, en el sentido de que dio forma a un programa interdisciplinario de la UBA, el programa de marginaciones sociales, es el concepto de Salvia de nueva matriz de marginalidad, que es el segundo texto obligatorio que ustedes tienen para leer en este taller. Y en realidad, digamos, lo interesante de este concepto, digamos, y que por eso lo traigo para este taller, para que evalúen, digamos, la pertinencia de utilizarlo o no para sus investigaciones, es que la idea de marginalidad, o la idea de poder entender cuál es la condición de estos sectores más vulnerables que han sido desplazados a nivel social, digamos, es no haber caído, dice este autor, en esa situación, sino no poder salir a través de distintas generaciones, digamos. Y entonces, como esas condiciones iniciales de marginalidad que hicieron que estos grupos se encuentren en esa situación, se instalan y se reproducen a través del tiempo. Entonces esta es también una idea interesante como para poder quizás medir o analizar una población objetivo, digamos, a través, en una medición diacrónica o a través del tiempo. Finalmente, y
digamos, este es un concepto de Castell, de un libro del 2010 que no está incluido en la bibliografía por unas cuestiones de espacio, digamos, pero que aquellos que así lo requieran puedo intentar conseguir una copia y compartirla por otro medio. Es el concepto de dilema de la protección social, ¿sí? Que actualmente se pone en juego, digamos, a la hora de definir los alcances de un sistema de protección. Esta idea de selección, de selectividad, de focalización, si se quiere, que en general presentan estos servicios, versus una noción más universalista, digamos, más de ingreso ciudadano, de ciudadanía social versus el mínimo de recursos para que todos los sectores desfavorecidos no caigan a límites por debajo de la pobreza o la indigencia, que es también bastante interesante para pensar la implementación de determinadas políticas con estos cortes, digamos, con estos focos en determinadas poblaciones. También en este nivel más amplio, digamos, de definir los marcos en los cuales se incluyen, se van a diseñar, se van a seleccionar los problemas de investigación para esta convocatoria. Brevemente recordar, digamos, que nuestras investigaciones, además de este marco conceptual basado, por ejemplo, en estos tres aspectos que discutimos recién, también tienen un paraguas más amplio, que es el de los enfoques de derechos humanos y de género, que, digamos, han visto con detalle en el taller 1, entonces yo no me voy a explayar, pero sí esta idea de que el enfoque de derechos es este marco conceptual que hace que pensemos a los derechos humanos como un sistema de pautas y de principios que deben ser aplicados si medimos y si pensamos políticas de desarrollo. Esta idea de programa que guía orienta las políticas públicas, que es algo que ya vieron con Laura Pautasi. Y en relación con el enfoque de género, esta idea de la existencia de esta estructura de poder que es asimétrica, digamos, que implica que exista un tratamiento diferencial, tratándose de la variable sexo en particular, que por un lado potencia ciertas capacidades, las capacidades de un sexo sobre el otro, digamos, este prisma para poder pensar las desigualdades también desde esta mirada, es el que brinda el enfoque de género y digamos que junto con el enfoque de derechos y el marco conceptual pertinente que ustedes elijan para sus investigaciones, pues es parte de esta primera delimitación de lo que podemos llamar un problema de investigación en políticas sociales. En ese sentido, ya metiéndonos de lleno en lo que busca concretamente lo que nos está pidiendo esta convocatoria, es que ustedes puedan ser capaces de analizar la implementación de políticas sociales en el territorio concreto de la provincia de Santa Cruz. Y desde ahí, digamos, en algunos casos, en los casos en los que decidan, por ejemplo, medir impacto, medir implementación o realizar un monitoreo de la implementación de estas políticas, por ejemplo, el armado de un sistema de indicadores para su evaluación. La convocatoria dice indicadores sociales, pero, digamos, hemos visto en este taller que existe esta forma novedosa de medir el cumplimiento de derechos a partir de medir distintos elementos vinculados a las políticas públicas, entonces no descartamos que también pueda pensarse en un sistema de indicadores de derechos humanos. Y particularmente en las áreas de estudio que ustedes ven allí, que son algunas más las de la convocatoria, digamos, pero que la idea es que puedan pensar políticas públicas sociales vinculadas a estos aspectos. De educación, salud, seguridad, justicia, vivienda, etc. En relación con eso, entonces, pensando entonces en esta clave, digamos, pensando en el norte que nos pone esta convocatoria, yo les traje algunos ejemplos para compartir, digamos, algunas investigaciones en curso, que son investigaciones en políticas sociales,
y para que podamos analizar algunos elementos, en este caso comenzando por por la formulación del problema de investigación. La formulación del problema es una de las cuestiones que ustedes tienen que, por supuesto, presentar en la convocatoria y es uno de los ejercicios que ustedes tienen que realizar como actividad obligatoria de este taller. Para nosotros la idea es que ustedes puedan hacer un planteo, aunque sea en una versión borrador y muy preliminar, de lo que quieren que sea el problema de investigación de la presentación que vayan a hacer esta convocatoria para, bueno, creemos que puede ser de utilidad para ustedes compartir esta experiencia, recibir comentarios, sugerencias que puedan darle mayor forma al problema. Y entonces nos vamos a dedicar, en particular me voy a detener unos minutos en pensar estos ejemplos de problemas de investigación que les puedan ser de utilidad para eso. Estos son problemas de equipos de investigación de Flaxo. El primero de ellos, universalización de la escolaridad secundaria, política educativa provincial y política educativa local en 4 provincias argentinas. Traje este recorte de problema básicamente por dos cuestiones. La primera por la cuestión de educación y de escolaridad, que es un tema que está en la convocatoria y que además varios de ustedes en el taller anterior manifestaron que están estudiando. Y por otro lado, por esta idea de que plantea este recorte del problema, que es realizar un estudio comparado en provincias argentinas que me pareció valioso. En relación con el problema, digamos, es interesante que esta investigación lo que se plantea es una especie de tensión entre lo que es la aplicación de la Ley Federal de Educación y lo que son las modificaciones que se han hecho a los sistemas educativos en relación con eso y cómo esto ha impactado o no, digamos, tenido o no efectos en las políticas educativas más a nivel provincial o jurisdiccional, ¿sí? Y me pareció interesante también que ustedes cuenten con este ejemplo, más que nada porque en lo que se encuentra aquí en la página web hay un párrafo, se le dedica un párrafo a lo que tiene que ver con la fundamentación normativa de este problema de investigación y de la política educativa. Pensando un poco en relacionar con los contenidos del taller anterior y lo que veíamos de poder delimitar el estado de la cuestión, el estado de cosas en relación con los derechos humanos, si pensamos este problema desde el derecho a la educación, digamos, bueno, cuál a nivel estructura, digamos, cuáles son las leyes marco, los convenios, cómo se produce la adaptación provincial o local de esa normativa nacional, digamos, cómo se recepta normativa internacional de los derechos humanos, entre otras cuestiones. Segundo ejemplo, que también me parece que tenía sentido traer, también vinculado con cuestiones educativas, este es un problema de investigación que habla de impacto, digamos, el impacto de las políticas sociales y educativas en las trayectorias de vida de jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Aquí detenernos, por ejemplo, en el tipo de políticas educativas que trae, digamos, este problema, políticas sociales de atención a niños y adolescentes y políticas de inclusión educativa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y el problema se orienta más que nada a poder pensar, digamos, el lugar de estas políticas en las trayectorias de vida de determinados jóvenes que se encuentran en una situación aquí lo definen como de vulnerabilidad social, digamos. Y entonces también me pareció interesante como, bueno, cómo está delimitado aquí la población objetivo de esta investigación, la unidad de análisis, si se quiere, de esta investigación, los jóvenes en estas condiciones, en condiciones de vulnerabilidad. Por último, el último ejemplo de Flaxo es una investigación sobre desarrollo territorial y recursos naturales, quizás un poquito más alejada de las investigaciones en ciencias sociales que realiza el equipo al que pertenezco o los ejemplos que veíamos antes. Pero me pareció interesante traer esto como para ya empezar a pensar la relación entre el problema y los objetivos
que es, digamos, la segunda parte del primer trabajo que tienen que realizar, no solo el planteo del problema, sino el ensayo de los objetivos de investigación. Entonces, bueno, en ese sentido, este problema se pregunta por las políticas de desarrollo, digamos, y sus posibles efectos, el empobrecimiento, la contaminación, la baja en el crecimiento. Y digamos, bueno, cuáles son y cómo funcionan estas políticas públicas que se dedican a impulsar el desarrollo a partir de la industrialización de recursos naturales. Sé que, digamos, por el taller que hicimos el año pasado y por lo que ustedes comentan, hay bastantes equipos que están dedicados a la cuestión de los recursos naturales en la provincia. Sería quizás interesante ver algunas investigaciones que se orienten a pensar las políticas públicas en clave de derechos sociales que se vinculan con el desarrollo productivo y con la explotación de los recursos. Pero acá quería como, bueno, empezar a ver esta relación problema-objetivos y cómo entonces para poder analizar este problema que se plantea este equipo docente, lo que hacen es, bueno, en principio, bueno, plantearse realizar un relevamiento más a nivel exploratorio de los planes y las políticas, y luego, bueno, ver, digamos, cuáles son las condiciones necesarias para que, bueno, que se puedan generar políticas de desarrollo en ciertas condiciones, digamos, positivas para generar valor y otras cuestiones. Pero ya empezar a ver entonces cómo formular objetivos, en este caso de corte más exploratorio al principio, y el primero, y el segundo más en un tono más descriptivo de cómo se producen esas, de qué efectos tienen esas políticas, digamos. Entonces, en relación con esto, también aquí les traje un problema de investigación, el problema de investigación de uno de los proyectos del equipo al que pertenezco, en este caso un proyecto que acaba de terminar, digamos, el último, que se llamó Brechas de Bienestar y Marginaciones Sociales en Argentina, los conceptos que veíamos hace un tiempo, anteriormente en este curso. Y bueno, concretamente en relación con eso, digamos, este problema que abordamos desde el equipo de investigación es un problema que se ubica temporalmente post-crisis del 2001 y digamos, al escenario post-crisis en la Argentina, pero bueno, empezar a mirar digamos, lo que fue el crecimiento posterior a esta crisis digamos, los cambios, concretamente a partir del 2007, y bueno, la vigencia o no de ciertas condiciones de marginación social, digamos, en este ciclo que coincidió, digamos, con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Y en relación con lo que vendría a ser el problema de investigación de este proyecto, lo que se trató de ver es, digamos, cómo actúan las políticas, digamos, la forma en la que se desenvuelven y que actúan las políticas sociales puede ir generando ciertas disparidades en las formas de acceso a esas políticas. Y en ese sentido, digamos, lo íbamos a ver concretamente vinculado como a tres tipos de disparidades, digamos, lo que tiene que ver con disparidades en la cobertura, disparidades en relación a la posición que ocupan las familias en el proceso de distribución del bienestar, y disparidades en términos de reforzar ciertos roles desiguales de género. Y entonces ver esas disparidades como manifestaciones de marginaciones sociales que pueden pensarse como brechas, como esta idea de distancias o de desajustes, ya sea en lo que los derechos y la formulación de los derechos enuncian como justificatorios de las políticas, pero también, digamos, en relación con las capacidades estatales que existen para poder operar sobre estas disparidades y, bueno, y
digamos, modificar o no, digamos, los rumbos de las políticas. Entonces, digamos, para poder llevar adelante este problema de investigación, el equipo se planteó una serie de objetivos. Aquí, digamos, yo traje solamente 2, porque, bueno, fue un proyecto de 3 años, digamos, es bastante complejo y fue bastante extenso, digamos, pero particularmente lo que tiene que ver con un primer objetivo específico de analizar las brechas establecidas por las estrategias de expansión de cobertura de los sistemas contributivos y de quienes quedan excluidos, digamos, de esos sistemas, pensando un poco con un énfasis en lo que tiene que ver con las condicionalidades, estos pedidos de acreditación que se les hace a las familias que son receptoras de los sistemas de coberturas no contributivas, como, bueno, los programas de transferencia de ingresos, por ejemplo. Eso es lo que hemos llamado la brecha entre lo contributivo y lo no contributivo. Y, digamos, como forma de abordaje de este objetivo, digamos, se planteó el análisis de una serie de políticas a nivel nacional o a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, la asignación universal por hijo, el programa de ciudadanía porteña de la ciudad, el programa Argentina Trabaja, el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y el plan Nacer o Sumar. Y en relación con el objetivo específico 4, nos planteamos identificar las brechas y sesgos de género subyacentes en la forma predominante de la provisión de bienestar. Y en relación con eso, concretamente, un poco la idea es ver justamente la brecha de género, ver, digamos, concretamente programas o planes o políticas que tengan que ver con la satisfacción del cuidado, el cuidado infantil en particular, en determinados contextos de pobreza. Y así es que se planteó el análisis de 2 políticas sociales, la asignación universal por hijo nuevamente y el programa de ciudadanía porteña nuevamente. Pero entonces, para que ustedes vean cómo partimos de un problema de investigación orientado a analizar estas brechas digamos, en las brechas en el bienestar, pensar las brechas como esta distancia entre lo que se plantea como una aspiración normativa de lo que las políticas deberían cubrir, digamos, y lo que termina sucediendo efectivamente en los distintos contextos. Y en ese sentido plantear entonces una serie de objetivos específicos que puedan operacionalizar esta idea de brecha en cuestiones concretas, ya sea la cuestión contributiva, ya sea la cuestión de género, y a partir de ahí plantear un abordaje que implique el análisis de determinadas políticas sociales en el marco de las cuales podamos pensar y analizar cómo se dan si se dan estas brechas que nos hemos planteado. Entonces, bueno, solo a modo de ejemplo, digamos, en estos proyectos, digamos, las políticas que hemos analizado cubren, digamos, la mayoría de los temas que abarca esta convocatoria. A nivel educación, el programa Fines, nivel trabajo, este plan de jóvenes con más y mejor trabajo que les comentaba, todo lo que tiene que ver con la cuestión de la vivienda y emergencia habitacional en la ciudad. A nivel salud, el plan Nacer. A nivel seguridad social, lo que es la UH, la Asignación Universal por Hijo. En economía social, el programa Argentina Trabaja. Y en alimentación, el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria, que me voy a detener brevemente para dar algunas precisiones. Para ver un poco la cuestión más de abordaje metodológico, digamos, frente al objetivo de analizar, por ejemplo, este Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, digamos, hay un texto que ustedes tienen para leer, que es optativo, que estuvo en el taller 1 y lo volvimos a traer para este taller 2, que es un análisis de este plan. Digamos, lo que, digamos, si uno se pretende, digamos, analizar entonces las características de este plan a la luz, por ejemplo, del enfoque de derechos humanos como marco, les traje aquí, digamos, un desarrollo de esta publicación y, digamos, cómo se fue realizando el abordaje. Digamos, en particular, este estudio se planteó, bueno, caracterizar
a este plan, bueno, caracterizar al enfoque de derechos y hacer un análisis a partir del análisis de fuentes oficiales, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo y de órganos de control. Entonces, bueno, a nivel de las principales características del plan, aquí, digo, como en el ejemplo que veíamos de universalización de la educación en Flaxo, vemos, digamos, cuál es el marco normativo que sostiene este programa en particular y los objetivos que se planteaba este programa. Y en ese sentido, el análisis de esta investigación que ustedes tienen disponible, en el caso de que quisieran leerla, analizarla más en detalle, se tomaron como fuentes para realizar esta investigación la normativa del plan e información del Ministerio de Desarrollo, la evolución presupuestaria desde el año 2003 al año 2012, a partir de bases de datos que se solicitaron al Ministerio de Economía en un pedido de informes, y se hizo un análisis de los proyectos presentados en el Congreso Nacional en relación con este plan, también en este mismo marco, y se tomaron informes que realizó la Auditoría General de la Nación sobre el plan para hacer un abordaje, digamos, como a nivel de 3 fuentes. Uno de los aspectos otro, digamos, de las actividades que están planteadas para este taller es que ustedes puedan realizar un mapeo de actores, de quiénes son los actores centrales de la política y del rol que ocupan, y también un mapeo de fuentes disponibles, de quiénes son las instituciones a cargo de la producción de esas fuentes, digamos, y cuál es el aporte de esas fuentes a la investigación. Entonces, un poco este era un ejemplo para que lo puedan ver en esa clave. Bueno, finalmente, en relación con lo que tiene que ver también con el abordaje metodológico, yo les traje aquí algunos objetivos y algunas de las actividades que están planteadas en un proyecto que se encuentra en curso entre el equipo de investigación de la UBA al que pertenezco, la UNSAM, la Universidad Nacional de San Martín, y el equipo latinoamericano de Justicia y Género, ELA, que es una ONG feminista. El proyecto es un proyecto de políticas públicas en el contexto de marginaciones sociales, una aproximación al análisis de las capacidades estatales y la equidad de género en la región metropolitana de Buenos Aires. También es un proyecto de investigación bastante amplio, digamos que se propuso una serie bastante grande de objetivos. Yo traje algunos aquí para que veamos. En particular, por ejemplo, lo que tiene que ver con el objetivo 1, de identificar y analizar las brechas de bienestar establecidas por la relación entre la estructura de riesgos sociales, los programas sociales seleccionados y las formas de resolución del cuidado. Se planteó entonces hacer un relevamiento normativo de ciertos materiales producidos a nivel institucional de estos planes que son los seleccionados para analizar. Como pueden ver, nuevamente la UH, el Plan Nacer, la Asignación Universal por Embarazo y el programa Ellas Hacen. Este es un proyecto que tiene está enmarcado fuertemente en el enfoque de género. Analizar la cobertura, el impacto, los resultados de los programas, ¿sí? Esto a partir de información oficial, se han hecho pedidos de información concretos sobre estos programas. Se plantean también entrevistas a informantes clave, estos actores tanto del sector público como de organizaciones sociales involucradas en estas políticas. Y también a lo que tiene que ver a nivel de actores, lo que tiene que ver con decisores políticos y con formadores de opinión, tanto de Buenos Aires como de la ciudad. Y bueno, acá se plantea el análisis y la elaboración de un documento de trabajo. En relación con el objetivo 3, que tiene que ver con concretamente un elemento de la investigación, que es examinar las formas de acceso al transporte público, incluyendo el transporte escolar desde un enfoque de género y por estrato socioeconómico. Ahí, digamos, el análisis de estos servicios, de cómo funciona el autobús, el tren, el subte, su disponibilidad, su organización, la oferta, la cobertura, de acuerdo a lo que tiene que ver con el transporte escolar, digamos, y las brechas en torno a la disponibilidad y acceso a estos medios de transporte por género y por estrato socioeconómico.
también la elaboración de un documento de trabajo a partir del análisis de estas brechas. Y por último, el objetivo 4, de identificar la oferta y desempeño de los programas sociales para la atención de las necesidades de las mujeres víctimas de violencia, que es otro elemento que tiene este proyecto de investigación. Y bueno, aquí el foco es el programa Ellas Hacen, concretamente, pero también se han explorado otras respuestas de provisión pública para las mujeres víctimas de violencia de género. Analizar qué tipo de información cuantitativa está disponible. En este punto también se está haciendo una revisión de sentencias judiciales, que es otro insumo, otro elemento interesante que se puede sumar. Digamos, las investigaciones en políticas sociales pueden tener una dimensión de análisis de la judicialización frente a la falta de cobertura, frente a ciertas fallas en la cobertura. Esto es, digamos, esa experiencia que también tiene el equipo en el caso de que algunas de las investigaciones que ustedes están desarrollando se aboquen a esta temática, lo podemos compartir con ustedes. Y aquí en este punto también se trabaja con los indicadores de progreso del MESECBI, del mecanismo de la Convención Belém do Pará, que vimos en el taller anterior, en la última sesión. Más que nada por esta idea de la garantía de las mujeres de vivir una vida libre de violencia, así que, digamos, también se está haciendo una aplicación de este sistema ya existente, digo, en esto de poder trabajar también con datos secundarios, y la idea también es elaborar un documento en función de los hallazgos en relación con este objetivo. Bueno, básicamente entonces este taller tiene la intención de que ustedes puedan avanzar en algunos ensayos de formulación, ya sea de problemas, de objetivos y de otros elementos de la convocatoria del programa de políticas públicas sociales de la UMPA. Para eso entonces compartimos con ustedes algunas experiencias en relación con el marco conceptual, los enfoques, la formulación del problema, los objetivos y el abordaje metodológico en este tipo de investigaciones. Bueno, quedo a disposición en el foro común para discutir cualquier aspecto que quieran profundizar y espero entonces el desarrollo de las actividades pautadas. Muchas gracias.